Muy bien, pues muchas gracias a Carolina y a Fernando y muchas gracias a todos los hermanos que veo que no solo desde Chile, sino desde distintas partes del mundo nos están viendo. También a los hermanos que están escuchando a la radio Proclamando con la Fe en México. Bueno, como ha sido anunciado, la predicación que yo os quería dar hoy se titula Milagro tras la transfiguración. Recordaréis ese milagro que sucede después de que Jesucristo baja del monte de la transfiguración, pero posiblemente recordaréis también que realmente los sucesos que ahí se relatan comienzan antes ya de que Jesucristo bajase del monte de la transfiguración. Y de hecho comienzan cuando Él aún está arriba. Recordaréis que Jesucristo subió con 3 de los discípulos, con Pedro, con Juan y con Santiago. Los otros 9 quedaron abajo. Y mientras Jesucristo y los 3 primeros estaban arriba, un padre de un chico endemoniado se acercó a los discípulos para pedir sanación para el hijo. Y los 9 discípulos no lo pudieron sanar. Bien, vamos a tomar la historia cuando Jesucristo ya baja y vamos a leerla tal y como se nos cuenta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, comenzando en el versículo 14. Yo voy a ir leyendo. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Si recordáis, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en el relato paralelo, nos da algún detalle adicional. Nos dice que literalmente este chico echaba espuma por la boca. Este chico estaba literalmente poseído. Y el padre, desesperado, acudió a Jesucristo. Sigo leyendo. Versículo 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esto es lo que relata el Padre, después de que Jesucristo ya baja del monte de la transfiguración. Bien, en el versículo 17 encontramos la respuesta de Jesucristo a lo que le ha relatado al Padre, no solo a lo que le pasa al Hijo, sino al relato de lo que han podido hacer los 9 discípulos que estaban abajo. Y Jesucristo dice estas palabras que desde luego denotan todo un estado de ánimo. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, ¿verdad? Estas son unas palabras quizás un poco inusuales en Jesucristo, ¿verdad? Denotan un estado de contrariedad con respecto a lo que se le había dicho, ¿verdad? Y dice el versículo 18, siguiendo leyendo, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Es decir, Jesucristo pudo hacer rapidísimamente lo que no pudieron hacer esos 9 discípulos que habían quedado al pie del monte de la transfiguración. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19, dice lo siguiente, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es normal que los discípulos preguntaran esto. Si vosotros recordáis, cuando Jesucristo, por ejemplo, encomienda a aquellos 70 a que fueran a enseñar el Evangelio y a reprender a los demonios, dice la Biblia que ellos volvieron gozosos porque los demonios se sujetaban a su voz. Pero he aquí que estos 9 discípulos, frustrados, preguntan qué ha pasado en esta ocasión, que el demonio que estaba ocupando el alma de este chico no salía. Y Jesucristo responde en el versículo 20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. De tal modo, hermanos, que la respuesta de Jesucristo es completamente inequívoca. El problema que había acaecido en esos discípulos que habían quedado al pie del monte de la transfiguración era falta de fe. No hay más diagnóstico, es simplemente uno, falta de fe. Por vuestra poca fe es porque no pudieron echar al demonio de este chico. Y el relato termina en el versículo 21, donde nos
dice algo muy interesante. Dice, pero este género, se refiere a los demonios, este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Y aquí termina el relato tal y como se nos cuenta en el Evangelio de Mateo. Ahora, yo quiero retornar a uno de los versículos que hemos leído y en concreto al versículo 17, que es el versículo, digamos, central del relato tal y como se nos cuenta aquí en el Evangelio de Mateo. Y voy a leerlo de nuevo. Mateo 17, 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y quiero quedarme particularmente con esta pregunta. Fijaros, Jesucristo les pregunta, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Ahora, esta pregunta es un poco sorpresiva escucharla de Jesús, ¿verdad? Porque realmente el tiempo hasta el cual Jesús estaría con ellos, si recordáis, estaba determinado y estaba también revelado. ¿Recordáis dónde estaba revelado? En la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Vamos a recordar algo de lo que se nos dice en Daniel 9. Allí en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Pero esas 62 semanas van a continuación de 7 primeras que se mencionan en el versículo anterior. Es decir, la profecía nos dice que la vida del Mesías sería quitada después de las 69 semanas primeras. 69 semanas por 7 días que tiene una semana hacen 483 días. Pero ya sabemos que en profecía cada día es un año. Así que son 483 años partiendo del 457 a.C., en el cual tiene lugar el edicto de Artajerjes para reconstruir el templo. 483 años desde el año 457 a.C. nos lleva al año 27 de nuestra era. Y la profecía nos dice que la vida del Mesías sería quitada después del año 27. Eso es lo que nos dice el versículo 26. Y el versículo 27 de Daniel 9 nos dice algo adicional. Si tenéis ahí vuestras Biblias delante, lo podéis seguir. Dice, y por otra semana, se refiere a la número 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y hará cesar el sacrificio y la ofrenda porque el verdadero Cordero Pascual sería finalmente sacrificado. De tal manera que nos dice la Biblia que no habría lugar para sacrificar nuevos corderos que no eran sino una representación del auténtico y genuino Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo, como nos dice Juan 1:29. Así que la vida del Mesías sería quitada a la mitad de la semana. Y esa semana ya hemos visto que comienza en el año 27, nos fijan ahí las 69 semanas primeras y va hasta el año 34, al apedramiento de Esteban. Va desde aproximadamente octubre del 27 hasta aproximadamente octubre del año 34. De tal manera que la mitad de la semana queda en aproximadamente marzo del año 31, es decir, el primer mes del calendario hebreo, el día 12, el día de la Pascua, cuando es crucificado Jesucristo y muere Jesucristo. Hasta ahí es cuando Cristo estaría con ellos. Y luego unos días más, 40 días más, hasta que Él, después de haber resucitado, asciende al cielo. Entonces, es muy sorpresivo que Jesucristo les preguntara ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Como si ese tema fuese un asunto abierto, ¿no? Ese asunto estaba determinado y, como ya he dicho antes, revelado en la profecía de Daniel 9, en la profecía de las 70 semanas. Ahora, Jesucristo conocía perfectamente de esta profecía y él conocía perfectamente cuál era el tiempo de su crucifixión, lo cual nos hace doblemente sorpresivo el que Jesucristo pudiese estar pronunciando estas palabras, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Fijaos, justo después del relato que hemos leído, el del endemoniado, después de que Jesucristo baja del monte de la transfiguración, justo después, en el versículo 22 de Mateo 17, fijaos lo que nos dice Jesucristo. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Fijaos que justo a continuación del relato, Jesucristo les comunica lo que está a punto de acontecerles. Jesucristo sabía que su tiempo estaba cercano. Repito, ¿cómo él podía estar preguntándoles hasta cuándo estaré con vosotros? Y esto era algo que Jesucristo venía haciendo tiempo atrás.
cuando él sabía que se aproximaba su tiempo. Por ejemplo, podéis leer en Mateo 16, 21, la primera vez que les anuncia lo que le ha de acontecer. Dice en Mateo 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesucristo sabía perfectamente que su tiempo estaba cercano. Repito, ¿cómo él podía estar preguntando hasta cuándo he de estar con vosotros? Bueno, como es imposible que la Biblia se contradiga, es imposible que Jesucristo, que estaba lleno del Espíritu de Dios, se contradijese, hay que entender qué es lo que quiere decir Jesucristo con esta pregunta. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Y quizás para entenderlo sería pertinente que nos fuésemos en la Biblia al sitio donde él precisamente responde a esta pregunta. Él hace la pregunta en Mateo 17, 17 y en un sitio de la Biblia él responde a esta pregunta. Y en la respuesta a la pregunta quizás podamos entender qué era lo que él realmente estaba preguntando. Y la respuesta, hermanos, la tenéis en Mateo 28, 20, el último versículo del Evangelio de Mateo, justo cuando Cristo está a punto de ascender al cielo, después de haber resucitado. Y les dice ahí en Mateo 28, 20, precisamente a los mismos discípulos que estaban con él al bajar del monte de la transfiguración, les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordad la pregunta era en Mateo 17 y 17, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y ahí tenéis la respuesta, es el mismo verbo y es el mismo complemento, con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ahí ya podemos empezar a indagar qué era lo que estaba preguntando Jesús. Fijaos que el estar con vosotros no se estaba refiriendo al momento en el que, después de muerto y resucitado, Él asciende a los cielos. Se refiere al fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, para intentar indagar un poco más qué es lo que Jesucristo estaba respondiendo ahí en Mateo 28, 20 y sobre todo, porque es el pasaje que nos ocupa, lo que les está preguntando en Mateo 17, 17, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Vamos a buscar en el espíritu de profecía algunos sitios donde el espíritu de profecía, personificado en Ellen White, nos habla de este versículo de Mateo 28, 20, que era lo que Jesucristo les estaba comunicando a los discípulos cuando, antes de ascender a los cielos, les dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fijaos que él, ahí cuando está a punto de ascender, él les confirma que él sigue con ellos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero vamos a ver algún detalle adicional. Y lo vamos a ver en Testimonios para los Ministros, en la página 391. Entonces aquí ella, Ellen White, empieza citando Mateo 28, 20. Dice: Jesús dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí ella está diciendo las palabras que hemos leído antes. Mateo 28, 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a continuación ella da una serie de explicaciones a colación de este versículo. Y esto nos va a aportar luz adicional. Ella dice: él anduvo una vez como hombre sobre la tierra, revestida su divinidad de humanidad, un hombre que sufría y era tentado, perseguido por los ardides satánicos. Fue tentado en todo punto como nosotros y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Así que ella primero hace un recordatorio de la vida de Jesucristo en esos 33 años y medio que estuvo aquí en esta tierra, como un hombre, como uno de nosotros, tentado en todo punto como nosotros. Y ahora dice: ahora está a la diestra de Dios. Ahora ya está hablando del tiempo presente, que es precisamente a lo que estaba haciendo mención Jesucristo cuando les dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está en el cielo como nuestro abogado para interceder por nosotros. Siempre hemos de cobrar consuelo y esperanza al pensar en esto. Él está pensando en los que están sujetos a las tentaciones de este mundo. Piensa en nosotros individualmente y conoce cada una de nuestras necesidades. Cuando seáis tentados, decid tan solo: Él cuida de mí, Él intercede en mi favor, Él me ama. Así que Ellen White, inequívocamente,
señala que ese versículo, esa declaración de Jesucristo antes de ascender a los cielos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está aludiendo a la labor de intercesión que Jesucristo hace hoy en día en el santuario celestial, en el cielo a la diestra de Dios. Es de lo que está hablando. Cuando Él les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él, lo que les estaba diciendo, en otras palabras, Él es, yo intercedo por vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigo leyendo. Me entregaré sin reservas a Él. Entristecemos el corazón de Cristo cuando vamos condoliéndonos de nosotros mismos como si fuéramos nuestro propio Salvador. No, debemos encomendar la guarda de nuestras almas a Dios como un creador fiel. Él siempre vive para interceder por los probados intentados. Indudablemente condolemos a Jesucristo cuando nos sentimos solos, nos sentimos desamparados porque estamos desoyendo su clara y llana palabra donde Él nos dijo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo y dónde? En el cielo, intercediendo por nosotros. Quiero leer otro pasaje de Ellen White a colación de Mateo 28:20, de esas últimas palabras de Jesucristo antes de ascender a los cielos. Estas están en Los Hechos de los Apóstoles, en la página 53. Dice así, mientras el carro de ángeles le recibía, los discípulos oyeron sus palabras. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso mientras el carro de ángeles venía ya a recogerlo. Dice, él había ascendido al cielo con forma humana. Sabían que estaba delante del trono de Dios y que todavía era su amigo y salvador, que sus simpatías eran invariables, que estaría identificando para siempre con la humanidad doliente. Sabían que estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre, mostrando sus manos y pies heridos, como recuerdo del precio que había pagado por sus redimidos, y este pensamiento los fortalecía para soportar vituperio por su causa. Así que fijaos lo que aquí nos ha dicho el Espíritu de Profecía. Habla de él, Cristo, presentando delante de Dios los méritos de su sangre. Así que aquí ya nos hace una mención clara a la labor sumo sacerdotal de Jesucristo. Cuando Jesucristo les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les dijo, yo estoy todos los días intercediendo por vosotros como sumo sacerdote, porque yo os puedo socorrer, porque yo he pasado por vuestra experiencia en una carne como la vuestra y tengo la experiencia, he sido tentado en todo como vosotros y os puedo socorrer desde el cielo. Eso es lo que les está diciendo cuando se despide de ellos y les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la cita de Ellen White que estaba leyendo concluye diciendo, y fijaos lo que dice ahora, muy interesante, su unión con él, dice la unión de sus discípulos, de los cristianos con él, era más fuerte ahora que cuando estaba con ellos en persona. Así que, hermanos, por mucho que esto pueda atentar contra nuestra razón, lo que nos dice la palabra de Dios, porque el espíritu de profecía es palabra de Dios también, es que la unión de nosotros cristianos con Jesucristo, ahora que está como sumo sacerdote en el santuario celestial, es más fuerte que cuando Él estaba en persona con sus discípulos. Nosotros podemos mirar quizás con cierto anhelo a los discípulos diciendo, si nosotros lo tuviéramos a Él tan cerca, nuestra fe sería fuerte. Pero la palabra de Dios nos dice que no es así. Y fijaros, esto lo vemos en el ejemplo de los discípulos. Por ejemplo, en el caso de Pedro y de los demás igual. Pedro le tenía a su lado y aún así él llegó a negarlo. Pero cuando Cristo inaugura su labor como sumo sacerdote y es derramado la lluvia temprana en el Pentecostés, Pedro sale al exterior, a la puerta del templo, y predica con fuerza en el día de Pentecostés el Evangelio. La Biblia nos dice que la unión con Él es más fuerte ahora, es ahora por medio del Espíritu Santo, que si lo tuviéramos en persona. La palabra de Dios nos dice que es así y así hemos de creerlo. Ahora, yo todo esto lo comentaba a colación del relato que hemos estado leyendo, el del hijo endemoniado cuyo padre le pidió asistencia a Jesucristo porque los 9 discípulos que quedaron abajo en el monte de la transfiguración fueron incapaces de curarlo por falta de fe, nos dijo. Ahora, hemos visto que cuando Jesucristo les dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Realmente, él no estaba pensando en el momento en el que ascendría al cielo, él estaba pensando al tiempo final, al tiempo en el que él saldría del santuario celestial. Porque aunque
Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos visto en el espíritu de profecía que nos señala que Él se está refiriendo ahí a su labor sumo sacerdotal, y la labor sumo sacerdotal, estrictamente hablando, termina un poco antes de que acabe el mundo. La labor sumo sacerdotal se nos describe en Apocalipsis 15, Jesucristo y sale del santuario celestial, en concreto del lugar santísimo, y en Apocalipsis 16 se nos describe el derramamiento de las plagas. ¿De acuerdo? Así que la pregunta que hizo Jesucristo en Mateo 17, 17, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?, realmente la podríamos parafrasear de otra manera. La podríamos parafrasear, por ejemplo, diciendo, ¿hasta cuándo tendré que interceder por vosotros en el santuario celestial? Es lo que les está diciendo, porque hemos visto que claramente está refiriéndose al tiempo final. O de otra manera, ¿cuándo podré abandonar finalmente el santuario celestial? Con lo cual, hermanos, vemos que la pregunta, aunque se la estaba dirigiendo allí en persona a esos 9 discípulos y posiblemente a los 12, en realidad le estaba hablando a toda la iglesia cristiana posterior y de manera muy particular al pueblo de Dios del final de los tiempos, porque somos nosotros los que estamos ahora en esa situación que se tipifica, que se describe allí en el monte de la transfiguración. Somos nosotros los que, por nuestra falta de fe, es lo que está diciendo el texto, imposibilitamos que Jesucristo pueda salir del santuario celestial. Hemos visto clarísimamente que la razón por la que Él tiene que seguir con nosotros era por nuestra falta de fe, como he dicho, tipificada en aquellos discípulos. El problema es la falta de fe del pueblo de Dios. Fijaos, hermanos, que además todo eso empieza a acontecer en el monte de la transfiguración, es cuando el padre del endemoniado va a pedir la asistencia a los 9 discípulos y el rato sigue después. Pero el monte de la transfiguración, como recordaréis, es una maqueta, por así decirlo, del tiempo final, donde se representan ahí a los resucitados en Cristo y a los trasladados sin muerte en el tiempo final. Los resucitados en Cristo están representados por Moisés, que murió y resucitó, y los trasladados en Elías. Toda esa escena claramente apunta al tiempo final. Así que el problema que se describe, los discípulos de Cristo, con falta de fe, por lo cual Cristo les dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros?, está apuntando a nosotros, pueblo de Dios del final de los tiempos. Bueno, yo sé que esto es una cosa que puede herir sensibilidades, ¿verdad? Esto es algo que cuando se comenta, pues a veces hiere sensibilidades, y se dice que no, que realmente tenemos fe, que la manifestamos acudiendo a la iglesia sábado tras sábado, después de una larga vida como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero el relato es inequívoco. Hay un problema del pueblo de Dios al final de los tiempos, que es la falta de fe. Y esto, hermanos, es lo mismo que le dice el testigo fiel, lo mismo que le está diciendo aquí Cristo a sus 9 discípulos, es lo mismo que le está diciendo el testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Le dice que compre de él oro refinado en fuego. Y el oro refinado en fuego es fe depurada, fe afinada por las pruebas. Así que quizás para entender cuál es la situación representada en esa historia, la situación nuestra como pueblo de Dios del final de los tiempos, deberíamos recordar qué es la fe, para ver si lo que tenemos cuadra con la definición de fe que nos da la palabra de Dios. Y yo os quiero traer para ello una definición que yo creo que es de las más precisas que podemos encontrar en los textos inspirados, que está en el Review and Herald del 24 de julio de 1888. Y Ellen White ahí, inspirada por el Espíritu Santo, nos describe qué es la fe. Voy a leer, dice, puedes decir que crees en Jesús cuando comprendes el coste de la salvación. Bueno, esto podría expandirse tremendamente, podríamos hablar largo y tendido de qué es comprender el coste de la salvación, pero yo diré algo muy brevemente porque si no nos extenderíamos demasiado. Comprender el coste de la salvación es comprender que el Hijo de Dios fue entregado sin que Él tuviera garantías de que Él pudiera esquivar la muerte segunda. Si recordáis, cuando Él está en la cruz,
él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Su padre no lo había desamparado, pero la carga de pecado que había sobre él le hacía sentirse así, desamparado por Dios. El deseado de todas las gentes nos cuenta que él en esos momentos no veía la salida de los portales de la tumba. Y a pesar de eso, a pesar de que los que allí estaban insultándole, burlándose de él, le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate, él prefirió quedarse en esa cruz por salvar precisamente a los que estaban allí crucificándole, que eran ellos y somos todos nosotros con nuestros pecados. Ese es el coste de la salvación. Dios entregó a su Hijo. Y esto con algunas circunstancias en las que no hay retorno. Hay cosas en las que Jesucristo se ha identificado con la raza humana para siempre. Puedes decir que esto, sigo con la definición de Ellen White, puedes decir que esto es así, es decir, que comprendo el coste de la salvación cuando sientes que Jesús murió por ti en la cruel cruz del Calvario. Y no es que aquí el espíritu de profecía esté apelando a los sentimientos, porque habla de sentir que Jesús murió por mí, sino de tener una convicción no meramente intelectual, sino profunda de mi ser. Que lo más profundo de mi ser entiende que Jesús murió por mí, personalmente por mí, por Fernando Arenales y por cada uno de vosotros que ahora mismo estáis escuchando. Cuando tienes, sigo leyendo, cuando tienes una fe inteligente que comprende que su muerte hace posible que dejes de pecar. Es decir, yo puedo decir que tengo fe en Jesús cuando entiendo, comprendo, creo en lo más profundo de mí que el sacrificio de Cristo hace posible que en mí haya una vida nueva, que yo rompa con el pecado. Sigo leyendo, y que perfecciones un carácter justo a través de la gracia de Dios, otorgada a ti como la compra de la sangre de Cristo. La gracia es gracia para mí es gratis, yo no he pagado nada, pero se ha pagado un precio infinito, que es la sangre de Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando la hermana White dice esto, que tener fe es comprender, entre otras cosas, que su muerte hace posible que deje de pecar, ella no se está inventando nada. Ella está diciendo, quizás con unas palabras más gráficas, de una manera más explícita, algo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 2:20. Fijaros lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que dice la Biblia y lo dice en tiempo presente. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y yo os pregunto, si ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿qué puede salir de mí? ¿Pecado o no pecado? Es Cristo el que vive en mí. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La cita dice algo adicional. Dice, hace posible que dejes de pecar y que perfecciones un carácter justo a través de la gracia de Dios. Es decir, que perfecciones una justicia, y la única justicia que podemos perfeccionar es la única que puede haber en nosotros, es la justicia de Cristo. Esta de la que habla, por ejemplo, Filipenses 3:9, cuando dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque no es justicia lo que es mío, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, y es por la fe de Cristo. Por eso la fe de Cristo me hace entender que yo puedo perfeccionar una justicia porque Cristo me la da, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que fijaros que la definición que nos da el espíritu de profecía apela también de manera muy especial al fin de los tiempos, porque habla de que perfección es un carácter justo. Ahí está hablando inequívocamente de lugar santísimo, que perfección es un carácter justo, porque en el lugar santísimo Jesús se propone algo que comentaré brevemente, no es el objeto hoy de lo que estamos hablando, pero se propone presentar unas evidencias ante el mundo, ante Satanás y ante el universo de que su evangelio es suficiente, de que efectivamente en su muerte y en su resurrección hay poder para transformar nuestras vidas. Y es por eso por lo que Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está, y fijaros cómo dice las palabras, aquí está. El ángel lo está mostrando y está mostrando unas evidencias.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, los que tienen un carácter renovado gracias a la fe de Jesús. Ahora, volviendo a nuestro relato, ¿de acuerdo? Que ya hemos dicho que tipifica la situación del pueblo de Dios en el final de los tiempos. Fijaros, Apocalipsis 12 presenta a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas: obediencia, carácter, es lo mismo, y fe. Pero en Mateo 17, lo voy a leer de nuevo. Fijaros lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, falta de fe y perversa les llama. Perversa. Una generación perversa es una generación donde no hay justicia, sigue habiendo maldad. Las dos características, lo que les lleva a ser perversos es su incredulidad, su falta de fe, porque hemos visto, por ejemplo, Filipenses 3:9, que la única justicia viene por medio de la fe. Si no hay fe, no hay justicia. Si hay incredulidad, hay perversión. Y él lo que les está diciendo es que es una generación incrédula y perversa, que cuadra de nuevo perfectamente con la descripción que se hace de nosotros el testigo fiel de la iglesia de la Odisea. Hemos visto antes que somos pobres, no tenemos fe, pero además estamos desnudos, es lo que dice el testigo fiel, es decir, carecemos de la justicia de Cristo. Y desde luego el testigo fiel nos dice todo esto para que intentemos tomar conciencia de nuestra situación e ir a Cristo, al único que nos puede sanar. De la misma manera que este relato de Mateo 17 nos cuenta esta historia para que tengamos también conciencia de cuál es nuestra situación. Nuestra falta de fe, como la de aquellos 9 discípulos, y por tanto hace de nosotros una generación, aparte de incrédula, por supuesto, pero también perversa, sin justicia. Quiero comentaros algo antes de proseguir del último Mateo 17. Mateo 17, 21 decía, recordad, este género solo sale con oración y ayuno. Fijaros, el ayuno es una cosa que tiene muchos propósitos, pero entre otras cosas, el ayuno es un gran ejercicio para, por así decirlo, domesticar el hambre que, digamos, en nuestro cerebro está en el sistema límbico, donde están otras facultades, por así decirlas, inferiores de la mente, para que durante el ayuno las facultades superiores de la mente, donde se instaura la palabra de Dios que retenemos allí en la mente, domine sobre esas facultades inferiores. Pero donde está en el cerebro nuestra facultad del hambre, están también otras facultades inferiores, como por ejemplo la ira. De tal manera que cuando uno está ayunando y está ejercitando que las facultades superiores, donde está la palabra de Dios, dominen sobre las inferiores, no domina sobre el hambre, domina también sobre la ira, aunque yo ahí esté trabajando con el hambre. Es un ejercicio para dominar la ira, es un ejercicio para que la justicia de Dios pueda gobernar en la mente por medio de la fe. Ahora, hermanos, lo que estaban haciendo aquellos 9 discípulos cuando estaban esperando abajo en el monte de la transfiguración no era precisamente ayuno. Si recordáis, y si no lo recordáis os apelo que vayáis ahí, yo no he traído la cita, pero la recuerdo más o menos de memoria, aunque no recuerdo las palabras exactas. El deseado de toda la gente nos dice que cuando ellos estaban abajo, ¿recordáis lo que estaban haciendo? Ellos estaban criticando, porque el hecho de que Jesucristo se llevara al monte de la transfiguración a Pedro, a Juan y a Santiago, había generado envidias en los 9 que estaban abajo. ¿Creéis que en esa situación, su situación espiritual, era para llenarse de fe y poder echar a ese endemoniado, a ese chico endemoniado? Desde luego que no. Y nos dice la hermana White en ese pasaje que ellos más valdría que hubiesen estado orando, fortaleciendo su fe, pero no estaban haciendo ellos, sino dando rienda suelta a sus conjeturas producto de la envidia, de los celos. Ahora ya hemos visto que el asunto, el diagnóstico de lo que le pasaba a sus discípulos que no pudieron echar al demonio, era su poca fe, pero su poca fe les llevaba a ser una generación, aparte de incrédula, perversa. Y hemos visto que eso describe la situación del pueblo de Dios del final de los tiempos, por la cual Jesucristo tiene que seguir ahí, en el santuario celestial, esperando a que el pueblo de Dios
actúe en consonancia con lo que Jesucristo está haciendo ahora en el lugar santísimo por medio de la fe. Pero ya hemos visto que el asunto vital al final de los tiempos es relacionado con la fe, la justificación por la fe, porque eso es lo que puede hacer que tengamos justicia de tal manera que Jesucristo pueda vindicar el nombre de Dios ante el universo y pueda finalmente acabar su labor sumo sacerdotal y salir del santuario y finalmente venir a recogernos en las nubes de los cielos. Así que como el asunto en cuestión es más que la fe, la justificación por la fe, yo quiero irme a otro milagro de Jesucristo, a otra intervención de Jesucristo, donde nos habla clarísimamente de la justificación por la fe. Y esta es la del paralítico de Betesda. Y aquí no voy a ir a la Biblia, sino que voy a ir al espíritu de profecía, porque en el ministerio de curación, en el capítulo 5, que se titula La curación del alma, el espíritu de profecía nos habla de lo que sucedió con aquel paralítico de Betesda. Así que voy a iros leyendo allí. Y fijaros que todo esto para recordar un poco más del funcionamiento de la justificación por la fe, para que entendamos lo que es y lo que nos falta. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Si alguien quiere seguir el relato, está en la página 55 del Ministerio de Curación. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Con nueva esperanza, el enfermo mira a Jesús. La expresión de su rostro, el acento de su voz, no son como los de otro cualquiera. Su misma presencia parece respirar amor y poder. La fe del paralítico se aferra a la palabra de Cristo. Es decir, el paralítico vio algo en Cristo que le llevó a poner toda su confianza, toda su fe en Cristo. Sin otra pregunta, sigo leyendo, se dispone a obedecer y todo su cuerpo le responde. Cuando obedece la voz de Jesucristo, el cuerpo empieza a responder. Sigo leyendo. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida. Ahora, ¿qué era lo que había sucedido para que esto físico tuviese lugar? La palabra de Dios creída por el paralítico. Y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. De un salto se pone de pie y emprende la marcha con paso firme y resuelto, alabando a Dios y regocijándose en sus fuerzas renovadas. Un hombre que llevaba años y años postrado en una camilla y al que estoy seguro que durante muchas veces el abatimiento y la desesperanza le embargó todo su ser. Pero en aquel momento él creyó la palabra de Cristo e inmediatamente anduvo. Sigo leyendo. Jesús no había dado al paralítico seguridad alguna de ayuda divina. Fijaros qué interesante lo que vamos a leer a continuación. Jesús no le había dicho yo te voy a curar, simplemente le dijo levántate y anda. Bien pudiera haber dicho el hombre, Señor, si quieres sanarme, obedeceré tu palabra. Podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero no, él creyó. Fijaros, él dice que él podría haber esperado a que el Jesucristo primero le dijera yo te voy a sanar y luego obedecer su palabra, pero no, él simplemente respondió a un llamado, levántate y anda. Y fijaros lo que dice a continuación, y creo que esta parte es fundamental, dice, creyó que había sido sanado. Y está hablando en tiempo pasado. Cuando Jesucristo le dijo levántate y anda, él creyó que Jesucristo le había sanado, ya en tiempo pasado. Dice, inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le concedió la fuerza. Quiso andar y anduvo. Al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, quedó sano. Y esta es la parte subjetiva del Evangelio. Cuando yo, por la fe, creo lo revelado en la palabra de Dios y en mí hay una transformación y quedo sano. Ahora, hermanos, esto que acabo de leer creo que es muy importante porque creo que está extendida la creencia de que Cristo va a hacer una intervención especial en el pueblo de Dios, algo mágico, por así decirlo, que de repente, donde en nosotros solo había debilidad y pecado, de repente va a haber fortaleza y justicia. Esto va a suceder, pero posiblemente no de la manera que esperamos. Fijaros, hoy en día, entre todas estas corrientes que se están levantando hablando de la Trinidad y del Espíritu Santo, se dice que el Espíritu Santo es una energía. Bueno, hermanos, yo os comento que bajo mi punto de vista,
esto es una manera cubierta de espiritismo. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo, dijo Jesucristo bien claramente, cuando habló, anunció aquel Consolador, dijo que su misión principal sería traer a la mente las cosas que Él ya nos había hablado, es decir, clarificarnos, recordarnos la palabra de Dios. Cristo no va a hacer una acción nueva, diferente a lo que ya viene en la palabra de Dios, que va a poner en nosotros justicia donde ahora hay injusticia. Cristo lo que está esperando es que creamos su palabra. La palabra ya está dicha. La palabra que nos sana ya está dicha en la palabra de Dios. Y cuando nosotros la creamos, como sucedió al paralítico de Betesda, seremos sanados, porque habremos creído la palabra de Dios por algo que Él ya ha dicho y que está allí en los versículos bíblicos. Yo quiero mostrar diciendo es algo que está en la palabra de Dios. Esto es algo que ya ha sido pronunciado por los labios de Jesucristo y que simplemente está esperando a que lo creamos y que en ese momento, cuando nosotros ejercemos la fe, esa palabra de Dios efectivamente tiene un resultado en nosotros, no por una nueva acción de Cristo, sino porque nosotros, por la fe, nos entregamos, nos acogemos a lo que Cristo ha dicho para nosotros. Os voy a leer, por ejemplo, Efesios 2, 4, 7. Aquí está hablando Pablo, no está hablando Cristo, pero está describiendo la labor de Cristo. Fijaros, Efesios 2, a partir del 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fijaos que todo lo que describe aquí está dicho en tiempo pasado. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice nos dio vida? Está refiriéndose a la vida que tenemos en esta vida terrenal. No solo la nuestra, creyentes y adventistas del séptimo día, sino también las personas que se estén paseando por allí, por las localidades, a lo mejor son ateos, pero tienen esta vida, tenemos esta vida aquí en este mundo por el sacrificio de Cristo, porque Él cargó nuestros pecados, la paga que era para nosotros fue para ellos, de tal manera que la muerte que correspondía a nosotros la sufrió Él, de tal manera que nosotros podemos disfrutar de esta vida. Esto descrito en tiempo pasado, pero igual que describe esto en tiempo pasado, describe lo que viene a continuación también en tiempo pasado. Fijaros lo que dice: y juntamente con Él nos resucitó. Ahora, hermanos, este nos resucitó no se está refiriendo a la resurrección final, cuando Él venga a recogernos en las nubes de los cielos. Se está refiriendo a la nueva en Cristo, a esa nueva criatura que nace, que aparece cuando ha muerto el viejo hombre, como le describió Jesús a Nicodemo. Pero fijaros que esto está dicho en pasado. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, esto está descrito en tiempo pasado. ¿A qué está esperando Cristo? A que simplemente creamos. Sigo leyendo: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, todo esto para poder mostrar ante el universo la gracia de Cristo, el Evangelio de Cristo, de mostrar ante el mundo, ante Satanás, como antes decía, y ante el universo, que realmente las acusaciones de Satanás son falsas y que la ley que la ley es justa y puede ser cumplida por la gracia, por su gracia. Os quiero mostrar algún versículo más donde os quiero mostrar cómo el tema de la sanación ha sido ya pronunciado por Cristo. Eso es algo que ya ha sido dicho en la palabra de Dios, a lo que está esperando Cristo es a que nosotros creamos la palabra. Fijaros, en Romanos 6:4, hablando del bautismo, fijaros lo que nos dice. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nosotros ya hemos sido bautizados, o por lo menos la mayoría de los aquí presentes en esta reunión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y clarifica el versículo siguiente, el 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido.
a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, lo que nos dice aquí la Biblia es que en el bautismo nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y esa semejanza de su muerte, lo que Cristo crucificó en su muerte fue su cuerpo de pecado. Y como nuestra muerte en el bautismo es a semejanza de su muerte, lo que crucificamos en nuestro bautismo es nuestro cuerpo de pecado. Y aquí podéis ver, aquí podéis entender por qué es tan importante. Tomemos conciencia de que entendamos que el cuerpo de pecado, que la carne de Cristo era como la nuestra, era una carne pecaminosa. Él nunca pecó, pero era una carne de pecado. Fue crucificada en la cruz. Y nosotros en el bautismo crucificamos esa carne a semejanza de su muerte. Si Él no crucificó una carne de pecado, nosotros no podemos crucificar nuestra carne de pecado en el bautismo. Pero como si es el caso, y la carne de Cristo era de pecado y fue crucificada, nosotros en el bautismo crucificamos nuestra carne a semejanza de su muerte. Alguien puede decir, bueno, yo hace mucho que fui bautizado y esto veo que no sucede en mí. Bueno, la Biblia habla de dos bautismos, el de el agua y el del Espíritu. Realmente, como antes os decía, Dios está esperando a que creamos estas cosas y ahí sucederá el bautismo del Espíritu. Pero la palabra de Cristo ya ha sido pronunciada. Quiero concluir volviendo al relato del ministerio de curación, donde nos habla del paralítico de Betesda, comentando algunos detalles adicionales. Continuando el relato donde lo dejé. Sigue diciendo, el pecado nos ha separado de la vida de Dios. Nuestras almas están paralizadas. Somos tan incapaces de llevar una vida santa como lo era el paralítico para andar. Muchos se dan cuenta de su desamparo, desean con ansia aquella vida espiritual que los pondrá en armonía con Dios y se esfuerzan por conseguirla, pero en vano. Es decir, nuestro problema es tan grave, es tan agudo, nuestra carne caída nos imposibilita tanto a llevar una vida santa por nosotros mismos, que se nos compara con el asunto del paralítico de Betesda. Y esto es lo que nos quiere hacer mostrar la palabra de Dios. Dios nos quiere convencer de que solo la intervención divina puede solucionar nuestro problema. Y muchas veces desconfiamos de que la muerte de Cristo posibilita que podamos dejar de pecar porque hemos estado intentando otros medios. A lo mejor no conscientemente, a lo mejor en nuestro consciente estábamos pensando que estábamos recurriendo a Cristo, pero en lo más profundo de nuestro ser estábamos utilizando nuestras fuerzas. Solo la intervención divina puede solucionar nuestro problema. No hay solución en el mundo, no hay solución en los psicólogos, no hay solución en carne humana, solo en Cristo. Sigo leyendo. Desesperados, esos que no han recurrido a Cristo, exclaman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Parafraseando Romanos 7:24. Y dice a continuación, alcen la mirada a estas almas que luchan presa del abatimiento. Aquí está apelando a la fe, precisamente el tema que se discutía en el episodio que narrábamos en Mateo 17, el del endemoniado. Alcen la mirada a estas almas que luchan presa del abatimiento. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser salvo? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis, fijaros lo que dice, hasta sentir que sois sanos. Creed en la palabra del Salvador. Nosotros muchas veces funcionamos por lo que nos dicen los sentidos o por las evidencias que tenemos. Y las evidencias, hermanos, mis evidencias, lo único que dicen que de mí, de Fernando, es que soy un pecador. Pero la palabra de Dios lo que me dice es, levántate y anda. Y ya hemos visto que la sanación, la nueva vida en esos nervios, en esos músculos del paralítico, se produjo tan pronto como él creyó, el paralítico, verdaderamente la palabra. Sigo leyendo. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo, quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Al obrar de acuerdo con su palabra. No es una energía especial. El Espíritu Santo no va a hacer una obra ajena a la palabra de Dios que ya ha sido pronunciada. Las grandes manifestaciones de poder, precisamente quien las va a hacer en el tiempo final
es el enemigo. Y si nosotros creemos que las grandes manifestaciones de Dios van a ser algo ajeno a su palabra, vamos a ser engañados por esas manifestaciones. Sigo leyendo. Cualquiera que sea la mala práctica, el pecado, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y vuestro cuerpo, por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Él infundirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Efesios 2:1. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Y termino ya con un párrafo que viene no justo a continuación, sino uno después, donde dice: nunca penséis que Cristo está lejos. ¿Recordáis un texto que veíamos hoy en Mateo 28:20? Que precisamente fue lo último que le pronunció a los discípulos y por ende a nosotros indirectamente, a nosotros cristianos del siglo XXI. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca penséis que Cristo está lejos. Nuestra fe, nuestros ojos, nuestros sentidos, cuando estamos abatidos en la desolación de ver que hemos vuelto a caer, que no somos capaces de salir de esas pasiones que pueden estarnos dominando, nosotros podemos estar sintiendo que Cristo está lejos. Pero dice, nunca penséis que Cristo está lejos. Y recordad que antes dijo una cosa, en otra cita del Espíritu y Profecía: nuestra unión con Él es ahora más fuerte que cuando Cristo estaba en persona. Cristo, cuando estaba en persona en este mundo, tenía que atender a los que iban a Él en una fila india, porque Él había renunciado, Él se había dejado en el cielo una cosa que es la omnipresencia. El Espíritu Santo tiene la omnipresencia y con la misma intensidad con la que puede estar trabajando ahora en vuestras mentes o en la mía, puede estar trabajando ahora en personas que están en Australia, en China, en Japón o en cualquier parte del mundo. Nunca penséis que Cristo está lejos. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Él desea ser encontrado por nosotros. Quiere que no solo toquéis su vestidura, sino que andéis con Él en comunión constante. Hermanos, pasajes como este que hemos estado estudiando hoy los encontramos por todo el relato bíblico. Fijaros cuando Él dice, y cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe. El gran problema, hermanos, del pueblo de Dios del final de los tiempos es la falta de fe. Es que se cree rico, pero realmente es pobre y está esperando a que compremos oro afinado en fuego y vestiduras para vestirnos. Que Dios os bendiga, hermanos. Muy bien. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por haber podido estar saboreando tu palabra, Señor. Gracias por habernosla dado, Señor. Gracias, Señor, por en estos tiempos de tinieblas, Señor, donde las mentiras del enemigo campan a sus anchas, Señor, tú habernos dado tu palabra, Señor, que es como lumbrera en nuestro camino, Señor. Pero te damos gracias sobre todo, Señor, por habernos dado el don inefable de tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados, Señor, para que nosotros ahora, en este preciso momento, podamos estar aquí con vida, respirando a cada instante, Señor, y alabándote, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esa vida con la que Él resucitó, Señor, también es la vida, Señor, que tú quieres que cada uno de nosotros experimentamos, Señor, una nueva vida, Señor. Gracias, Señor, por venir en rescate de nosotros, Señor, que estábamos, Señor, entregados, Señor, en las garras del enemigo, Señor. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe y que nos capacites, Señor, para a tantas personas que hoy en día sufren física y psíquicamente, Señor, llevarles las buenas nuevas de tu evangelio, las buenas nuevas de la vida que hay en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos por este grupo de Chile, Señor, que tú lo bendigas, que lo instituyas, Señor, en un baluarte allí en Chile, Señor, también por la Radio de México, Señor, para que puedan llevar las buenas nuevas a tantas personas en ese tan poblado país. Te pedimos todo esto en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.